noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, donde cada sábado tratamos de hacer una especie de introspección a los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, pero sobre todo también partiendo de una mística y filosofía, de que también en este programa de televisión tratamos los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que este hábitat geográfico sea cada día más apto para la vida humana. Cada semana vemos cómo se deteriora a la velocidad de la luz el clima de la seguridad pública en la ciudad dominicana, cómo ha cogido un auge la delincuencia social como nunca lo habíamos visto. Indudablemente que sería una posición simplista, una posición que denotaría una denotada superficialidad si atribuyéramos ese fenómeno a un solo factor. Han coadyuvado una serie de factores y entre ellos yo creo, y nosotros hemos sostenido siempre, en pasado y presente, de que la entrada en vigencia y promulgación del Código Procesal Penal, indudablemente, por las garantías, por el contrapeso a irnos a una cultura jurídica completamente disímil a la que había predominado en la sociedad dominicana en el último siglo. Yo creo que eso indudablemente le hizo un daño a la sociedad. Hay muchas voces del país, entre los cuales juega un papel cimero en aquel entonces presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Luciano Pichardo, dio la voz de alerta, viendo las figuras procesales, viendo la instrumentación de los procesos penales, viendo la presentación de las pruebas, se dio cuenta que en un país como el nuestro, donde el Ministerio Público tradicionalmente ha tenido un escaso presupuesto, copiamos una legislación que no iba acorde con las peculiaridades de la sociedad dominicana. Faltó, y también, no solamente en la normativa procesal penal, sino en otras legislaciones que se han hecho en la posmodernidad de la sociedad de la luz, faltó una especie de estudio de sociología del derecho, que se estudiara el conglomerado humano hacia el cual iba dirigido ese esquema normativo. Y yo creo que ahí donde ha estado el punto de partida, y que hoy día prácticamente la sociedad dominicana tenga este estado de inseguridad es un reflejo de diversos factores. Con don Sergio Germán Medrano, ya como una costumbre, y no solamente esta noche, sino desde hace más de 10 años, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, en el programa de Grimaldi, don Sergio Germán Medrano y yo señalamos al país de que ese proceso de involución se iba a dar, y fíjese, ya ha transcurrido una década y realmente, penosamente, el inventario de los hechos delictivos en la ciudad dominicana penosamente nos han dado la razón con el paso del tiempo. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos en esos temas de la sociedad dominicana contemporánea, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Habíamos señalado en el premio de pasado y presente, y ya como es la nueva estructuración de este programa, nos acompaña esta noche don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Escuchando la introducción que tú le has hecho al programa,
reflexioné sobre el origen histórico de la violencia y la delincuencia que se asocia a la violencia en la República Dominicana. Recuerda que historiadores como Federico García Godoy, en su obra El Derrumbe, luego José Ramón López en La alimentación y las razas, y posteriormente Américo Lugo en su tesis doctoral intitulada El Estado Dominicano ante el Derecho Público, enfatizaron la tendencia a la delincuencia que existía en esa época en la sociedad dominicana y cómo no se aplicaban los correctivos que normalmente se aplican en cualquier sociedad civilizada para reprimir la delincuencia, que es la aplicación severa de la ley. Luego de sus escritores advino la era de Trujillo en el 1930, donde la delincuencia se reprimió con la violencia del Estado en una forma ya extremadamente abusiva, porque drástica. A los ladrones los ahorcaban. Hay una versión que no sé si tiene fundamento, pero es una versión que dice que Trujillo en el 1930, cuando llegó al gobierno, mandó a buscar a un oficial de la policía de apellido Ripley, que conocía a todos los ladrones de la ciudad de Santo Domingo, porque era el jefe del departamento de la policía de robo de aquel entonces. Y le dijo que buscara a todos los ladrones y le dijera que el robo se había acabado aquí y que los que robaban, lo que iban era a irse al cementerio. Pero yo pensaba que había usado la misma fórmula de Belisario Peguero, que enganchó a todos los delincuentes a la policía. No. Y ahí es que le viene la maldición a la policía. La maldición de Belisario Peguero. Y mandó a Ripley a decírselo, según esa versión. Sí. Y los que comenzaron a robar, en efecto, aparecieron ahorcados en las calles de la ciudad. Los ahorcaban y los colocaban públicamente para que los otros ladrones y la gente se diera cuenta que se iba a castigar el robo. Había una voluntad política para combatir la delincuencia. Sí, pero date cuenta. Violando preceptos y normas constitucionales, sí, estamos de acuerdo. Exactamente. Estamos de acuerdo en ese aspecto, pero se logró un dominio. Se logró un dominio, pero sí, a base de una dictadura, que entonces esas persecuciones contra ladrones se extendió a la persecución de cualquier ciudadano que disintiera del régimen. Y le decían que era ladrón, le decían que eran criminales, le hacían eso como distintas acusaciones y lo usaban como combatirlo por ideas políticas. Entonces, esa fue la era de Trujillo. Ahora, después del advenimiento de la democracia, evidentemente también la delincuencia existía, pero su crecimiento vertiginoso e incontrolable se ha verificado en los últimos 10 años. A partir de los últimos 10 años, 10 o 15 años, ha comenzado una violencia delictiva, infanticidio, feminicidio, parricidio, todo tipo de robo, todo tipo de delitos. Entonces hay que preguntarse a qué se debe. Era desconocido en dos décadas anteriores. Y si vamos todavía décadas más atrás, todavía más. Menos todavía. Entonces hay que preguntarse a qué puede obedecer. Fíjate. ¿Cuáles factores usted considera que son los que han influido? Usted habló, y yo recuerdo con mucha precisión, cuando se promulgó y se entró en vigencia la nueva normativa procesal penal, donde mucha gente, bajo un mito, una fábula, bueno, estamos en presencia de la constitucionalización de las normas procesales. Ese fue el mito y la fábula que le vendieron al país para que adoptara esa nueva normativa procesal penal, que dicho sea de paso, don Sergio, y en honor a la verdad histórica, y no le estoy restando mérito a nadie, porque nosotros no nos consideramos competentes en el país para restarle mérito a ningún dominicano, muy por el contrario. Pero yo desde que vi que en la comisión redactora del anteproyecto, aquí se obvió
a una escuela tradicional de pensamiento. Yo creo que ahí debió haber figurado Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Ramón Pina Acevedo y Martínez, una serie de personas que tenían, por el ejercicio vivencial de la materia penal, tenía muchas ideas que aportarle al país. Entonces se quiso hacer un sismo, una ruptura con aquello, no, porque aquello es anticuado, aquello es obsoleto. Y mira dónde nos ha llevado la situación. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, con eso. Fueron abogados de una experiencia muy dilatada en materia penal, con conocimiento de la historia y con una formación intelectual sólida, que debieron haber participado, como tú dices, en la elaboración del Código Procesal Penal y no se hizo. Pero, fíjate una cosa, en los asuntos delictivos hay una graduación de la pena de acuerdo a la naturaleza y la ejecución de los hechos. Tú recordarás, por ejemplo, que en el derecho penal nuestro, que es francés, existe el caso aquel famoso de Luis Amenal, que dio origen a la figura penal de el delito famélico, la infracción famélica. ¿Qué ocurrió? Luis Amenal, en una noche, después de 3 días de inviernos muy fuertes, con una niña en su casa, una hija en su casa, se le agotó la comida que tenía. No tenía ni ella que comer, ni comer su hija. Salió a la calle, no encontraba a nadie, desiertas las calles de París, frías, gélidas, con una helada tremenda, y pasó por una repostería, vio un vidrio y vio una hogaza de pan en el interior. Buscó una piedra, rompió el vidrio, cogió el pan y se lo llevó a su hija. La sometieron a la justicia y se la llevaron a donde un juez de apellido Magnó, que a partir de ahí le dijeron el buen juez Magnó. Magnó la juzgó y en una sentencia estatuyó diciendo que quien comete una infracción, un delito de esa que no tiene la magnitud de un crimen, sino de un delito, en estado de necesidad, puede ser absuelto, y la absolvió. Ahí el robo famélico está absuelto. Ahora, eso es muy distinto a los atracos que se cometen en la República Dominicana para despojar a una persona de un celular, para despojar a una persona de una cartera, para despojar a una persona de un bolígrafo. No, que lo matan. No, que lo asaltan, que lo matan. Bueno, ahí mismo durante el transcurso de esta semana, no se eligió. Hemos visto el inventario de los hechos delictivos que han sucedido en la ciudad dominicana, y eso obviamente es un signo alarmante, al margen de cualquier otra situación que se quiera analizar. Sí, claro. Pero después que se cometen esos crímenes, porque pueden ocurrir en cualquier sociedad, ahora el problema viene con la sanción, donde está el origen de esta oleada de delincuencia, es en una falta de sanción, porque el poder judicial penal se ha degradado. Claro. El poder judicial penal dominicano ha colapsado. Tú tienes que entender... Pero hay que entender también... Perdón, déjame decirte primero. Tú tienes que entender que el Código Penal establece sanciones de 30 años. Y si un infanticida, si un parricida, si un feminicida es llevado y sometido a la acción de la justicia con pruebas precisas, concordantes, concluyentes, que demuestran que fue el autor del crimen, ¿cómo es que no le imponen la pena máxima de 30 años? Sino que le imponen 15 años, 20 años, con la agravante de que por el Código Procesal Penal, esos 20 años, ya los delincuentes están pensando que no van a cumplir los 20 años, sino los 10 años. ¿Qué ocurre? Y no, que de los 10 años van a cumplir 5 porque el juez de la ejecución de la pena lo va, por buena conducta, a mitad del cumplimiento de la pena, lo va a liberar. Ese es un tema. El otro tema es las medidas de coerción. Contra ese tipo de delincuentes, contra ese tipo de criminales, el Código Procesal Penal permite que se le impongan medidas de coerción hasta de
1 año y 6 meses, 1 año y medio de prisión preventiva. de prisión preventiva. Sin embargo, aquí lo que le condenan a 3 meses y le fijan 3 meses para que vayan a pedir la revisión. Entonces, el delincuente aquí se está formando en parte por el origen social y la mala educación de la familia y de la escuela que no ha recibido, y en segundo lugar porque esa masa delictiva está pensando que puede salir de la cárcel fácilmente. Te voy a relatar este incidente que yo viví personalmente. Un amigo mío vive en Las Praderas y resulta que un mediodía, una tarde, a las 2 de la tarde, recibe una llamada donde le dicen que tienen un hijo en poder de la persona que lo llama, y que para entregárselo tienen que darle 500,000 pesos y que ellos saben que tiene ese dinero. Él recibe la llamada y le dice: yo lo voy a llamar ahora a este teléfono. Va a la casa y en efecto el niño no está ahí, no lo ve. El servicio ni siquiera se ve a la puerta. No lo ve. Bueno, ¿qué resulta? Que para salvar a su hijo busca el dinero y lo lleva donde los delincuentes le dicen que lo tienen. Cuando va, los delincuentes están en un carro con los vidrios negros, abren un poquito, le dicen: pásenme el dinero. Él le entrega el dinero y le dice: su hijo está allí, en aquel carro que está allá, en otro carro que había. ¿Estaba ahí? No, en eso sí fue, y por estaba suerte, ahí por suerte. Y ahí. otro individuo abrió una puertecita, sacó al niño y se fueron los 2 carros. Sí. ¿Qué resulta? Que un guardián de una casa vecina, la casa de él, Sí. había visto a las personas merodeando en un carro por la zona y conocía a uno de ellos. Se lo informó, el amigo mío se lo informó a la policía, los capturaron y lo llevaron preso. Cuando fueron a juicio y a medida de coerción, esto ocurrió en medida de coerción, más que en el juicio. Cuando fueron a medida de coerción, le dijeron a él, delante del juez y delante de mí y delante de un abogado que llevaron, le dijeron: mira, de la cárcel se sale, pero del cementerio no sale nadie. ¿Qué hizo él? Desistió de todo. Me miró, salimos, y cuando estuvimos afuera me dijo: Sergio, yo voy a dejar esto porque ya yo tengo mi hijo, yo no voy ahora a arriesgar mi vida también, o a que vuelvan a hacerle un daño. Y no volvió más nunca. Tú puedes estar seguro que esos delincuentes están sueltos, pero el juez no dijo ni una palabra. Lo que a mí me llamó la atención fue que el juez de la medida de coerción se mantuvo en silencio. Inmediatamente debió haber dispuesto medidas represivas contra ese delincuente. Decirle ahí mismo: usted no tiene absolutamente ningún derecho aquí. Usted no va a volver a solicitar aquí ninguna medida a su favor, ni de revisión, ni de ninguna otra naturaleza. Pero es la misma falta de sentido común, porque también, fíjese una cuestión, también es un problema muy complejo, porque hay un problema, recuerden que eso se habló en un momento determinado, de que había el tema de los jueces egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, que son gente, algunos, claro, y eso lo analizamos usted y yo, cuando vimos que como consecuencia de la reforma del 97, la mayoría de los jueces que se formaron fueron los que tenían mayor desempeño entre el Poder Judicial, los abogados que estaban en ejercicio, que fueron llamados a ser jueces. Entonces el tema es muy complejo. También, entonces, yo creo, en honor a la verdad histórica, que la normativa procesal penal nueva a veces le constriña al juez a ciertas actuaciones. Eso es lo que yo visualizo, no sé cómo usted lo visualiza así. Yo pienso que sí. Yo pienso que completamente constriñe, y no solo eso, también, sino que
la forma en que se manejan los procesos son altamente lentos, altamente complicados por el mismo código. ¿Tú entiendes? Quiere decir que hay una mezcla de circunstancias que están favoreciendo definitivamente la delincuencia más que la aplicación de la ley. Ok, vamos a hacer ahora, don Sergio, la primera pausa para que entonces ya usted le haga una explicación detallada al país de cuáles son los factores que usted entiende que han coadyuvado a eso, independientemente del aspecto que hemos tratado de la nueva normativa procesal penal. Consideramos que fue un dislate lo que hizo la sociedad dominicana, cayó un proceso de evolución la justicia penal. Fíjese, un detalle importante, cuando vemos las encuestas acá hoy, vemos toda una serie de encuestas, cuando la mayoría de la juventud tiene una idea tan pobre a veces del Poder Judicial, es en base a lo que se refiere exclusivamente al resultado de la justicia penal más que todo. Básicamente. Ahí es donde está reflejado el conocimiento mayor de la gente. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a entrar en la segunda pausa para luego seguir conversando sobre estos temas trascendentes de la contemporaneidad con don Sergio Germán Medrano. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos conversando con don Sergio Germán Medrano. Don Sergio, antes de entrar en la segunda pausa, habíamos señalado una serie de factores que usted debe ahora completar la idea de cuál usted entiende que ha sido el deterioro de la delincuencia social dominicana. Bueno, pero para terminarte el tema del Código Procesal Penal, uno de los defectos fundamentales de ese código está en el monopolio de la querella que tiene el Ministerio Público. Eso sí, en el antiguo Código Procesal Penal, cuando había una inercia del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público no actuaba para introducir la querella y llevar a la jurisdicción de juicio al delincuente, y estaba paralizado, pues la víctima, tenía el derecho de ir a la jurisdicción de juicio o al juez de instrucción si era un asunto criminal y apoderarlo directamente para que persiguiera al delincuente. Ahora el Código Procesal Penal, al establecer un monopolio de la querella, resulta que el Ministerio Público recibe las querellas y pasa el tiempo, un tiempo indefinido, tiene unos plazos ahí, pero esos plazos han sido complicados con decisiones de jurisprudencia que establecen que la prescripción comienza a partir de la primera citación. Ahora hubo una sentencia reciente en el Tribunal Constitucional, antes de esa sentencia era de la primera medida de coerción, y ya se ha ido creando una situación donde las víctimas están en un estado de incapacidad para actuar, de defección total. Están en manos del Ministerio Público, y hay casos, yo conozco casos que tienen 3 años y 4 años en manos del Ministerio Público y no se apodera la jurisdicción de juicio. Es más, te voy a decir algo, eso está estimulando hasta tal punto la delincuencia en este país, que el Ministerio Público ha perdido también la autoridad que tenía,
porque citan a las personas, le mandan citaciones y la gente no le hace caso, no va. No, y no lo mandan a buscar preso, como era antes, porque si una persona es citada por el Ministerio Público por una acusación, debe comparecer. Y cuando hoy también el tema que usted analizó con mucha lucidez, un artículo que usted publicó en el Diario Libre, el tema de que cuando se le, después que le pone una medida de visita periódica que se desaparece el imputable, entonces ya el proceso penal ahí se detiene, bueno, en el espacio y en el tiempo, otra falla procesal grave. Grave, eso es la infracción que ha desvalorizado el cheque. Eso es en materia de cheque, por ejemplo, la emisión de cheques sin provisión de fondos. Eso tiene una característica increíble en el código, porque un delincuente que emite un cheque sin provisión de fondos es sometido a la acción de la justicia. Y si va a una audiencia y no vuelve más, resulta que lo que hay es que entonces abrió un proceso de contumacia en ese momento. Y si se abre el proceso de contumacia, pero el tipo se aparece, ahí mismo el proceso de contumacia queda sin efecto. Si se da una orden de prisión porque no compareció y comparece, entonces queda sin efecto. ¿A qué conduce eso? Que tú sabes lo que hacen los abogados de todos esos delincuentes, que van con ellos al Palacio de Justicia el día que los citan para la audiencia, y le dicen quédate aquí, los dejan afuera. Ellos van, comparecen a la audiencia. Cuando se abre la audiencia, no compareció el acusado, hay un aplazamiento, se va a dar orden de prisión y le dicen al abogado de la víctima que vaya a la secretaría, que le van a entregar una orden de prisión. Cuando el abogado está en la secretaría, aparece entonces el abogado, busca al acusado y se presenta, y ahí ya no hay orden de prisión. A fijar la audiencia, se ha organizado un relajo en esa materia. Quiere decir que el tema que nosotros tenemos ahora mismo con el derecho procesal penal es que hay que hacer una revisión profunda, hay que hacer una reforma profunda del Código Procesal Penal, hay que aumentar las penas, hay que darle mayor poder, mayores facultades a la víctima para que pueda ejercer sus derechos. No son los derechos del delincuente los que deben prevalecer, el delincuente es lo que debe estar en la cárcel. Sí, don Sergio, pero también aquí la sociedad debe hacer una especie, por ejemplo, aquí se hacen muchas reformas apresuradas, y como yo le señalé a usted ahorita, aquí se viene, por ejemplo, y se reforma la Constitución en el 2010, y el caso más misterioso, el caso más espinoso es que las dos figuras fundamentales del pensamiento del constitucionalismo dominicano en ese momento, cuando se designa la comisión para reformar la Constitución de la República, como lo era en ese momento Augusto Luis Sánchez Sayé y Juan Manuel Pellerano Gómez, no figuraron. Y aquí había gente que eran gente innominadas y que se han beneficiado, abogados que nunca en su vida habían figurado en ningún proceso relevante en la sociedad dominicana. Y como consecuencia de esa constitucionalización de las normas procesales, han adquirido una importancia inusitada. Hemos visto ahora, como han visto situaciones que uno dice, bueno, es que se ha obviado los fundamentos, la cultura vivencial en esa reforma. Y nosotros hemos cogido una moda, no sé bajo cuál premiso, fundamento, de que todo lo que vemos que tiene mucho tiempo como que ya es obsoleto. Y eso lo hemos extrapolado al derecho dominicano, y mire todas las consecuencias. Primero se acuerda con la ley de registro, la nueva ley de registro inmobiliario, que lo del INDE, todo, aunque fueran todos, hasta que se dieron cuenta que eso era imposible para que el juez fallara, porque a veces nosotros hacemos críticas sectoriales a cierto estamento del Poder Judicial, pero hay que reconocer, en honor a la verdad, como reitero una vez más esta noche ante el país, de que muchas veces los jueces están atados a una normativa procesal que le impide actuar de otra manera, aunque él quisiese, tuviese la voluntad de hacerlo. En primer lugar, cualquier reforma constitucional, aun cuando se busquen personas versadas, que estoy de acuerdo contigo en que las dos personas con mayor credibilidad y con mayor respeto en el área del derecho constitucional, Juan Manuel Pellerano Gómez y Rafael Augusto Sánchez, hijo,
debieron de haber participado en esa comisión y no participaron. Pero el hecho es que entonces esa constitución no se sometió a un referéndum, porque debió someterse a una consulta popular y se le debió permitir a todas las personas que tuvieran interés y vocación para opinar sobre la nueva constitución lo hicieran, pero no se hizo. Eso significa... Claro, porque hay un interés político. Bueno, claro, interés político. Y esa, siempre en todas esas reformas prima el interés político. Interés político. Pero además de eso, luego de establecerse la constitución, en vez de nacer un pensamiento constitucional ecuánime, bien documentado, bien fundamentado en conceptos constitucionales de validez universal, lo que ha surgido es mercenarios constitucionales, mercenarios del pensamiento constitucional que están vendiendo sus opiniones a cambio de pago. Usted busca personas aquí para que le den consultas sobre derecho constitucional y le paga, y ellos acomodan su criterio al criterio de quien le está pagando. Claro. Y creen que eso va a prevalecer. Y se han desacreditado. O sea, completamente. Y ahora que usted menciona eso, tengo que decirlo públicamente, que a lo interno del Tribunal Constitucional, una serie de conflictos internos que se han planteado por ese mismo cambio de criterio de ese abogado al que hacemos referencia, porque se ha querido muchas veces incluso hasta variar el criterio para favorecer las pretensiones de ese abogado. Y a lo interno del Poder del Tribunal Constitucional hay una serie de dificultades. Fíjense que busquen los fallos o los expedientes que fueron declarados de urgencia hace 3 años y todavía no ha sido decidido. Lo que se está decidiendo últimamente son inadmisibilidades y cuestiones de poca monta para un tribunal tan costoso para lo que es el ordenamiento jurídico dominicano de tanta importancia. Yo siempre tuve mis recelos con la designación del doctor Milton Rey Guevara, a quien le tengo mucho respeto, pero yo siempre he tenido una idea, un concepto que lo aprendí de mi padre y de Rafael Eduardo Valera Benítez, de que parte del suicidio de Antonio Guzmán en ese entonces se debió de ese estado depresivo en que él cayó, y lo cual luego me fue confirmado por uno de sus asistentes más cercanos, el cual no fue autorizado de delante del país. Parte del proceso depresivo que cayó Antonio Guzmán fue porque Milton Rey Guevara y Nelson William Méndez, que eran gente allegada a la intimidad de él, inmediatamente Jorge Blanco salió presidente, salieron por la puerta de atrás y se engancharon los nuevos estamentos del poder. Y fíjese que fue el embajador en Francia durante los 4 años de Antonio Guzmán. Por eso era mi candidato, para dirigir el Tribunal Constitucional, era el doctor Rafael Luciano Pichardo, que era el que tenía las mejores credenciales frente al país. Pero por un criterio político, en un pacto donde muchas veces, y ahí es mi disidencia con el joven más exitoso que ha habido en la transición de la dictadura a la democracia, políticamente hablando, como Leonel Fernández, que muchas veces cae en ese tipo de debilidad, y por complacer a Miguel Vargas, llevó a la presidencia del Tribunal Constitucional al doctor Milton Rey Guevara. Entonces, yo creo que ahora mismo, cuando se va a convocar el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que el presidente de la República tiene que hacer un análisis objetivo y desapasionado de cuáles son las verdaderas personas que van hoy día a integrar esos cambios que se van a hacer, porque hemos visto, don Sergio, que los últimos casos ya son gente que ya incluso está preseleccionado. Pero ahí tenemos un caso famoso, el que sustituyó al doctor Rafael Luciano Pichardo en la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Ya de antemano, 2 años y pico, ya Leonel Fernández lo había designado, y él fue a decírselo a Rafael Luciano Pichardo: no va a ser el sustituto tuyo, acabo de acordar eso con Leonel Fernández. Entonces no puede poner de mojiganga una serie de abogados en el país que se esté evaluando cuando ya eso de antemano está arreglado. ¿Entiendes? Porque ese candidato tenía el apoyo de la Iglesia Católica y tenía el apoyo de Pepín Corripi. 2 apoyos que en esta sociedad tienen un peso fundamental y decisorio, no solamente en el ámbito jurisdiccional ni ámbito judicial, sino en todo tipo de las actividades sociales del país. Entonces, no visualizo, si aquí la sociedad civil se abocara realmente a los temas trascendentes de la sociedad. Fíjese otro tema que yo quería tratar con usted, y que usted y yo hablamos una vez de manera solapada, pero no con la precisión matemática que lo hizo en estos días
don Amor Albuquerque, sobre el problema demográfico de la República Dominicana. Eso es un problema gravísimo. Nosotros hablamos, por ejemplo, la densidad poblacional de la República Dominicana con relación a kilómetros cuadrados es mayor que la de China continental. Y usted y yo hablamos de eso, que ningún estamento, solamente la señora Rosario Espinar y nosotros hablamos hace 10 años de ese problema, y ningún político se ha sentado a hablar. Aquí lo que están en chisme barato el día entero, que fulanito, que me pagó esto, que no me pagó esto. Cuando los temas trascendentes de la sociedad dominicana, que tienen que ver con la supervivencia de este hábitat geográfico, con un problema de la densidad geográfica, y eso no se analiza aquí en República Dominicana. ¿Usted me está captando lo que decir? Nadie lo analiza. Bueno, don Sergio Germán, vamos a entrar ahora en la última pausa de pasado y presente para cederle la palabra para que usted concluya sobre los temas trascendentes que hemos hecho un esbozo esta noche aquí en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Bueno, don Sergio, vamos ahora a seguir continuando con la última parte de pasado y presente y le cedemos los micrófonos para que usted pueda hablar y plantear sus posiciones públicas ante el país en relación a los temas que hemos hecho un esbozo a vuelo de pájaro esta noche. Quería decirte que no podemos dejar, ya que tratamos el tema de la reforma constitucional y el tema de la reforma que se introdujo mediante el Código Procesal Penal, no puedo dejar mencionar que hay actualmente en proceso en las cámaras legislativas una reforma del Código Procesal Civil. Esa reforma está apoyada, a diferencia de la reforma del Código Procesal Penal, que se apoyó en el Código Procesal Civil de la provincia de Santa Fe en Argentina. Oiga eso, de una provincia, porque en Argentina las provincias son como estados y tienen sus propios códigos. Y el código de la provincia de Santa Fe en Argentina fue el que sirvió de modelo para la reforma del Código Procesal Penal. Tengo entendido que aquí, en la reforma del Código Procesal Civil, se ha tomado como prototipo el Código Procesal Civil de Uruguay. Ahora, si tú no podemos, ni en el tiempo que nos queda, y ni siquiera en 1 o 2 programas, abarcar todo lo que habría que analizar de la reforma. Estamos recabando para otro programa la opinión del magistrado Alberto Cruzeta y de Mariano Germán Mejía. Ellos fueron los de la comisión que redactó el proyecto. Pero quiero decirte que si no podemos ni en 1 ni en 2 programas abarcar la totalidad de la reforma que se ha hecho, porque es una reforma muy profunda. Pero sí quiero decirte que hay en algunos aspectos, y te voy a citar uno concreto por el tiempo que nos queda ya. En el aspecto del recurso de casación ha habido una involución. ¿En qué aspecto? Bueno, te voy a citar 2 aspectos. Primero, en cuanto al plazo del recurso.
La reforma del 2008, el plazo del recurso de casación, que era de 2 meses, se redujo a 1 mes. Ahora, en el proyecto, se ha vuelto a incorporar los 2 meses. Tú comprenderás que el proceso civil es un proceso muy dilatado, es un proceso muy lento. Un proceso civil ahora mismo, de derecho común, te comienza en la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia y ahí agota 1 año y medio o 2, mínimo. Con mucha suerte. Sí, 1 año y medio o 2 mínimo. En la Corte de Apelación, 1 año o 2 o mínimo. Ya van de 3 a 4 años. Y en la Suprema Corte de Justicia, un mínimo también de 1 año y medio o 2 cuando lo fallan rápido. Sí, que hay un proceso de 5 a 6 años. Pero si ahora se alarga el recurso en 2 meses, lo que se le está es agregando tiempo, más tiempo todavía de tardanza a ese proceso que desespera a los litigantes y desespera a nosotros, a los abogados también. El otro punto fue que y eso tiene mucha repercusión actualmente, va a tener mucha repercusión. Antes de la reforma del 2008, el recurso de casación no suspendía la ejecución de la sentencia. Lo que hacíamos los abogados era... Hacían además de su mención del artículo 12. Nos prevalecíamos del artículo 12, que le permitía permitía facultativamente a la Suprema Corte de Justicia ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Entonces, en la reforma del 2008 se suprimió esa facultad de la Suprema Corte de Justicia se le dio efecto suspensivo puro y simplemente. Bueno, si ahora se vuelve a excluir, a suprimir el efecto suspensivo, significa que la sentencia puede ser ejecutada tan pronto falle la Corte de Apelación, excepto que la Suprema Corte de Justicia acoja una demanda de suspensión y la suspenda. Yo creo que en el estado actual de nuestra sociedad, con el desenfreno que hay y con el surgimiento de una clase de abogados que no respetan la ley, que no se preocupan por cumplir su primera obligación, que es hacer cumplir la ley y cumplirla ellos mismos, eso va a causar aquí trastornos muy serios. Porque, te pongo un simple ejemplo, un procedimiento de embargo inmobiliario, se ejecuta el procedimiento, pero se apela la sentencia, se demanda en nulidad la sentencia al Tribunal de Primera Instancia, se apela la demanda, se va a la Suprema Corte de Justicia y ahora se suspende. Pero si no es suspensivo, ese inmueble, esos abogados anarquistas van a coger ese inmueble y se lo van a vender a un tercero y van a crear un tercero adquiriente de buena fe. Y si después la Suprema, esa sentencia de nulidad, ¿verdad?, la cogen finalmente, no va a tener ningún efecto ni ningún beneficio la sentencia. ¿Por qué? Porque simplemente ya el inmueble está en manos de un tercero de buena fe. Esa es la situación que se va a presentar solamente en ese aspecto, te digo eso. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente, y la próxima semana continuaremos específicamente tratando el tema de los aspectos relevantes de la posible reforma procesal civil y su incidencia que va a tener en la sociedad, porque por lo menos ya ahí tenemos gente pensante que uno puede, cualquier reparo, cualquier opinión, ellos de seguro que la van a tomar en cuenta, porque son gente de una cultura vivencial diestra, como es el doctor, mi profesor de procedimiento civil, Mariano Germán Mejía, y mi amigo José Alberto Cruzeta. Son gente que son receptivas a cualquier tipo de opinión. Entonces, en esa tesitura, la semana que viene vamos única y exclusivamente a tratar el tema de la normativa procesal civil y sus aspectos relevantes, para que usted se prepare. Bien. Buenas noches, amigos televidentes.